Escuchamos a continuación al defensor oficial de usuarios y usuarias, doctor Francisco Berbic. Buenas tardes. Antes de comenzar esta presentación, quiero celebrar públicamente y subrayar la importancia de la decisión del interventor del Enargás, Federico Bernal, de recuperar, luego de 18 años, la figura de los defensores de usuarios y usuarias del servicio de gas por redes para darle voz a la ciudadanía en el marco de esta importante discusión. Asimismo, quiero agradecer por la oportunidad de participar en este carácter y volver a invitar a sumarse a esta audiencia a quienes estén siguiendo la transmisión. Para eso pueden acceder al formulario de consulta desde la página web del organismo. Estaremos atentos e intentaremos transmitir todas las consultas que sea posible y tengan vinculación con el objeto del acto. Dicho esto, me gustaría comenzar señalando que, como ha sostenido Bernal en reiteradas oportunidades, los usuarios y usuarias no somos el último eslabón de un circuito mercantil cualquiera, sino la columna vertebral, el corazón mismo de un servicio público esencial para la vida y estratégico para el desarrollo de la producción nacional. Esta premisa involucra un deber muy importante, que es un deber convencional, constitucional y legal del Estado de protegernos frente a las empresas que brindan el servicio. Una de las formas que asume esa protección estatal, reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es garantizar la participación ciudadana en los procedimientos de toma de decisiones que tendrán impacto en la tarifa del servicio. Y para eso estamos hoy acá. En esta primera intervención intentaré realizar una lectura del estado de situación desde la perspectiva de los usuarios y usuarias del servicio de gas por redes. Una situación que ha sido verdaderamente dramática en los años 2015 y 2019 debido a una gestión de gobierno que no se ocupó de protegernos, sino que por el contrario violó sus deberes convencionales, constitucionales y legales con la clara finalidad de asegurar niveles de rentabilidad absolutamente extraordinarios para las empresas del sector. Y esto que digo no es una especulación ni una manifestación infundada, sino un dato de la realidad, que se reflejó, entre otras cosas, en decisiones administrativas inconstitucionales, como aquel aumento dispuesto en marzo del 2016, anulado por la Corte Suprema en la causa Cepis, en los balances de las empresas y en hechos que están siendo investigados por el Poder Judicial, ya que pueden implicar lisa y llanamente la comisión de delitos en ejercicio de la función. En este sentido, es necesario recordar la denuncia penal promovida desde el Enargás con causa en los resultados de la auditoría realizada sobre todo lo ocurrido en el sector durante el periodo 2015-2019. Esta denuncia se funda en la presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, lo cual, como sabemos, tuvo un enorme impacto en la tarifa del servicio que debimos enfrentar como usuarios y usuarias. Estamos hablando de acciones de la gestión de gobierno anterior que significaron un incremento del 3.300% para este componente tarifario. Todos y todas sentimos el fuerte, injusto e irrazonable impacto en las facturas que de allí se derivó. Un impacto que provocó serios problemas sobre la capacidad de pago y accesibilidad al servicio, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Me gustaría presentar algunos números para dimensionar el asunto, ya que el contexto es determinante para medir la justicia y razonabilidad de lo que en definitiva termina resolviendo el Enargás luego de esta audiencia pública. Entre 2015 y 2019, el número de usuarios y usuarias residenciales endeudadas por el servicio de gas por redes creció en 800.000. Y cuidado, porque no estoy hablando de 800.000 personas, sino de 800.000 usuarios y usuarias, de 800.000 medidores. Si multiplicamos por el número de integrantes de una familia tipo, tenemos alrededor de 3.600.000 personas que no podían pagar su factura de gas. Esto implica que para el 2019, sobre el final de la gestión de gobierno anterior, un 40% del universo total de usuarios y usuarias residenciales estaba endeudado, o sea, 4 de cada 10 hogares no podían pagar el gas. En términos dinerarios, esta deuda total del sector hogares con las distribuidoras de gas al término del mandato de la Alianza Juntos por el Cambio fue de 15.416 millones de pesos. Es necesario contrastar ese número con el de finales de 2015 para entender la dimensión del asunto, cuando la deuda total era de 2.064 millones de pesos. O sea, en 4 años esa deuda se multiplicó por más de 7 veces. Más de 7 veces. Y esto solo con referencia a los usuarios y usuarias residenciales, ya que si hablamos de pequeñas y medianas empresas, el número es todavía peor. El 53% del total nacional terminaron el año 2019 endeudadas. La política tarifaria de la gestión anterior provocó que durante los años 2015-2019, alrededor de 13.700 pymes tuvieran que desconectarse del servicio. Noten que estamos hablando de los hogares y del principal sector empleador de nuestro país. Hablamos de industria nacional,
Hablamos, en definitiva, de cuestiones de soberanía y de bienestar del pueblo argentino. Cuando damos vuelta a la computadora para observar este escenario del lado de las empresas, el factor de actualización a que nos referimos tuvo una enorme incidencia sobre su rentabilidad y las amortizaciones. En concreto, para las licenciatarias del servicio de gas por redes, esto significó ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 de al menos 21.255 millones de pesos constantes. Por último, también es necesario saber que entre el 2016 y el 2019, la expansión de la red domiciliaria fue la peor desde el año 1996. Esto significa que la rentabilidad extraordinaria obtenida por las empresas no se vio reflejada en inversiones que permitieran mayor accesibilidad al servicio. Dato que las empresas han intentado desdibujar en sus presentaciones del día de hoy al referirse a obras realizadas desde inicios de la década del 90. Sabemos que no es objeto de esta audiencia discutir sobre inversiones, pero el dato es relevante para comprender el contexto en el cual debe definirse esta nueva tarifa transitoria. Y aclaro esto especialmente ya que los pedidos que las empresas manifestaron en sus informes técnicos y que hemos analizado con detenimiento con los defensores y defensoras y han sostenido además mediante sus presentaciones de esta mañana, parecen sugerir la intención de recuperar su rentabilidad extraordinaria y disminuir los efectos que sobre tales ganancias tuvo el congelamiento de tarifas oportunamente establecido. Frente a ello es necesario señalar que no puede pretenderse recuperar las consecuencias del congelamiento en el contexto de esta revisión transitoria. Este grave escenario que muy rápidamente describo llevó a que el presidente Alberto Fernández tomara dos medidas relevantes para proteger a los usuarios y usuarias del servicio. Primero, el decreto de necesidad y urgencia 311 del 2020, por medio del cual se prohibió a las empresas suspender o cortar el servicio por falta de pago y se les exigió el otorgamiento de planes de facilidades para enfrentar las deudas en este campo. Segundo, el decreto de necesidad y urgencia 1020 del 2020, por medio del cual se suspendió la revisión tarifaria integral 2016-2017, se dejó sin efecto el abusivo y razonable factor de actualización que hoy investiga la justicia penal y se puso en marcha el régimen de transición que nos trajo hasta la audiencia del día de hoy. Sin estas medidas y sin un Enargás comprometido con su principal función, proteger a los usuarios y usuarias en cumplimiento de la Ley 24076 y del marco convencional y constitucional en el que debe hoy necesariamente ser interpretada, las consecuencias hubieran sido realmente desastrosas. Cuidado, que nadie está diciendo que las licenciatarias no tengan derecho a una rentabilidad razonable, porque eso es condición para la correcta prestación del servicio. Y esto tiene que quedar bien claro. Lo que estamos diciendo es que resulta ineludible considerar nuestra historia más reciente y el contexto actual para comprender lo que estamos discutiendo hoy acá y para analizar los pedidos de las empresas. Entendemos que la rentabilidad extraordinaria que han tenido estas empresas debería reflejarse en un compromiso social que permita mantener la tarifa de transporte y distribución del gas en este escenario de revisión transitoria dentro de parámetros justos y razonables como exige la ley que regula el servicio. Una justicia y razonabilidad que, insisto en esto porque es fundamental, no puede analizarse en abstracto, sino que debe ineludiblemente considerar el contexto de desastre tarifario y social en que nos dejó la administración anterior, así como también la rentabilidad extraordinaria del sector en estos últimos años. Como dijo el presidente de la Nación en la apertura de sesiones legislativas hace solo 2 semanas, la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar los servicios, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas, ha llegado a su fin. Toca ahora asumir la responsabilidad de tomar las decisiones que correspondan para asegurar a todos y todas el acceso y goce continuo de este derecho social, garantía central de protección de derechos humanos, y evitar así la influencia que podría tener un aumento irrazonable, en el contexto señalado, sobre los ingresos de los hogares, la producción y todos los precios de la economía. En definitiva, es hora de tomar las decisiones que correspondan para hacer cumplir el marco regulatorio del servicio en forma consistente con las obligaciones de protección de usuarios y usuarias que han sido impuestas al Estado Nacional, ni más ni menos que por distintos tratados internacionales sobre derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Muchas gracias.